Comunicando Ando. Comunicando Ando. Con José Díaz. Un programa con entrevistas que nos ayudarán en la difícil tarea de comunicarnos mejor. Una producción de jdíazcomunicación.com para Star News. Información imprescindible. Comenzamos. Buenas noches, amigos, es su programa Comunicando Ando con su servidor José Díaz a través de su noticiero Star News, información imprescindible. Recuerden que nos pueden encontrar a través del www.facebook.com/noticiero Star News. En Twitter nos pueden encontrar como @SacStarNews. Y le damos las gracias a nuestro director general, el señor Alex Shuya Jiménez, quien miércoles a partir de las 20 horas nos permite estar acá con ustedes a través pues, de Facebook y de, todas estas aplicaciones que hoy nos ayudan a acercarnos un poquito más a ustedes y pues también a entrar en sus hogares y pues llevarles temas de interés. Y un tema de interés es el que hoy les traemos y para lo que pues hemos buscado a una persona muy versada en el tema. Ella es la licenciada en Ciencias de la Educación, maestra en Educación para el Desarrollo Cognitivo, y también tiene una maestría en Consejería y Psicología con Artes Expresivas. Ella es la licenciada Carolina Martínez Fuentes. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, José, ¿cómo estás? Qué gusto saludar. El gusto es mío y muchísimas gracias por atender la invitación. Amigos, quiero contarles que el tema de hoy pues es muy grande, así es que vamos a ir desarrollándolo poco a poco de una forma algo general, pero lo que queremos es dejarle algo para que usted pues siga investigando y también pues siga buscando quién le puede ayudar a desarrollar este tema, y nosotros solo le damos ahí unas pinceladitas para que pues se quede ese gusanito de la curiosidad. ¿Y qué tema es hoy? Me van a decir, pues hoy vamos a hablar acerca de cómo hablar con los adolescentes. Imagínense qué es lo que hay, incluso hay maestrías acerca de eso, me imagino. Carolina, empecemos por el principio. Definamos primero qué es un adolescente y después nos preguntamos cómo poder hablarle. Cuéntanos, ¿hay alguna edad, algo que nos diga de aquí para acá? ¿Es un adolescente de tantos años a tantos años? Bueno, en realidad la adolescencia es una etapa del desarrollo de las personas, ¿no? O sea, en nuestro desarrollo evolutivo vamos atravesando diferentes etapas. Está la niñez, está la adolescencia, está la vida adulta, y particularmente la adolescencia sí tiene como 3 subdivisiones. Está la temprana, media y tardía. Okay. Pero básicamente, si hablamos en adolescencia, en adolescentes, hablamos de más o menos entre los 11, 12 años hasta aproximadamente los 21 años. Y bueno, es una etapa de desarrollo, como te decía, que sí viene cargada de algunas características propias. Sin embargo, tú me dijiste que defina al adolescente, y es que definir al adolescente es mucho más complejo, ¿ves? O sea, realmente definir la adolescencia no es tan fácil tampoco, porque es una etapa compleja, que viene cargada de cambios biológicos, psicológicos, con nuevos factores que entran en juego en la dimensión socioafectiva, incluso en la dimensión espiritual se empiezan ya a trazar muchas metas de lo que el joven va a querer conquistar en su vida, ¿me explico? Claro. Pero realmente yo creo que más fácil es definir adolescencia que definir adolescente, porque cada persona es un mundo, entonces cada adolescente es un mundo. Y realmente definir al adolescente, yo creo que no me atrevería, pero por lo pronto te defino lo que es adolescencia. Creo que es un buen inicio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo creería que la característica más importante tiene que ver con el proceso de introspección. Entonces, en ese proceso de introspección, el joven, el adolescente, tiende mucho a ensimismarse, pero no es como el niño, porque el niño ves que por naturaleza es egoísta, porque se centra mucho en satisfacer sus necesidades, propio de esa etapa de desarrollo. El adolescente no es tan egoísta. De hecho, el adolescente puede llegar a ser muy altruista, muy noble, porque está desarrollando mucho de lo que te decía de su dimensión espiritual, de sus valores, de sus metas, de sus anhelos.
pero sí tiene un proceso muy personal en el que tiende a ensimismarse, a encerrarse, ¿no? Yo digo que es cuando la mariposa entra en el capullito y se cierra, entonces típico que tú le preguntas algo y no, nada, sí, ya, pero es porque está construyendo puertas adentro. Pero para nosotros los padres, ¿cómo me doy cuenta como padre de que ya está entrando mi hijo a esa edad, pues, a esa etapa de su desarrollo? Sí. Mira, realmente yo creo que es un poco ir ubicando los elementos de las diferentes dimensiones. Ya en otras ocasiones hemos hablado y yo siempre menciono el tema de las dimensiones de la persona, ¿no? Entonces, Ajá. por ejemplo, en la dimensión biológica, siempre identificar que hay cambios asociados al desarrollo de los caracteres sexuales. Entonces, Claro. por decir, en los hombres empieza el tema del desarrollo, bueno, en hombres y mujeres, pero hay desarrollo de vello púbico, vello en las axilas, incluso en el caso de los hombres es un poquito más marcado el tema del vello facial. eh, Ujú, Empieza, por ejemplo, en el caso de los varones a cambiar un poquito la voz. Ya lo molestan mucho con el tema ujú, de los gallos, ¿no? De claro. repente empiezan a salir los gallos porque ya dejan un poquito la voz de niños y empiezan a cambiar a esta voz un poco más ronca, un poco más de hombre, ¿no? En el caso de las mujeres, pues hay un cambio físico también en el que empieza un poquito a ensancharse la cadera, a desarrollarse el pecho, las mamas. También hay, por ejemplo, en caso de hombres y mujeres, ya empieza la misma actividad hormonal al momento de tener actividad en el día a día, ya empieza a tener el desarrollo por ejemplo, del olor al sudar. O sea, tienes que Ujú, empezar a usar este desodorante, ¿no? claro. Eh, y bueno, creo que físicamente uno se va dando cuenta, uno dice, uy, está creciendo, se estiró. En el caso de las mujeres, por ejemplo, es bastante usual que empiecen a bajar de peso, pero es porque empiezan a desarrollar ya un poco más las caderas y el pecho que te hablaba. Y en el caso Ujú, de los hombres, empiezan a crecer mucho y se les extienden mucho las extremidades, es propio de. Entonces dicen, uy, Dios mío, mira, está tan alto, está tan flaco, es normal que exista eso. Ahora, en el caso de los hombres también empiezan a haber erecciones espontáneas. Entonces, de claro. repente el niño ya en la mañana con una erección y de repente uno como mamá, como papá se da cuenta, pues, ¿no? Que está teniendo esta manifestación. Entonces es cuestión de ir notando estas cosas, pero por ejemplo ahí un poco me adelanto, pero como tip súper importante es manejarlo con mucha naturalidad. O Ujú, sea, por decir, he visto mucho que en el caso de los varones, las mujeres cuando empiezan a usar desodorante, a veces se les olvida porque no es parte de su rutina. ujú. Entonces hay que estarles recordando. Entonces, muy importante los comentarios, no nada de decir, oye, qué coche que eres, ¿por qué no te pones el desodorante? Huele feo. No, o sea, está desarrollando el hábito, está instaurando ese elemento en su rutina. Entonces, es decirle, corazón, recuerda, yo sí, soy muy partícipe del tema del área en positivo en la medida en la que se puede y creo que en estas Ajá. situaciones es más fácil Sí. porque no está llevado por ira ni por cólera, ¿no? Entonces, es como decir, corazón, recuerda ponerte el desodorante, o mi amor, ¿te pusiste el desodorante? Vaya para que se ponga eso, o sea, usted sabe que es por su bien. Cosas así, ¿no? Entonces, para que vayas reforzando este hábito, por decirte. Eso es la parte biológica. Ahora, en la parte psicológica, en la parte socioafectiva, en la parte psicológica también se da un cambio importantísimo. Verás que hay un cambio a nivel cognitivo en el que cambia la manera de pensar. Normalmente los chiquitos chiquitos, o sea, hablo de bebés, tienen un desarrollo muy basado en lo que es la dimensión sensorial. O sea, el bebé, por ejemplo, huele, el bebé palpa, degusta. O sea, tú ves que los bebitos, pues no, a la mamá la sacan por el olor, básicamente. O sea, es como que ya la huelen a una y empieza el llanto para que vayas a cogerlos, ¿no? Eh, en los niños ya tienen otro nivel de pensamiento en el que ya van incorporando razonamiento, ideas, pero mucho con el apoyo de material concreto. O sea, tú a un niño, por ejemplo, le dices, mira, a los niños, por ejemplo, tú les cuentas cuentos normalmente enseñándoles las figuras. Mira, aquí está el lobo y la caperucita. Entonces, él ve y se hace una idea y te dice, ah, sí, porque el lobo es malo, porque se comió a la caperucita, pero está viendo la imagen. El adolescente ya cambia un poco en esta transición y ya empieza a tener ideas, un pensamiento mucho más abstracto. Entonces ya no necesita necesariamente la imagen o el elemento como tal. O sea, ya, por eso es que incluso ellos empiezan a cuestionarse muchas cosas de qué va a ser de mi vida y que yo no me quiero casar, yo no quiero formar una familia, o yo, ¿por qué? Porque están pensando ya en cosas que no necesariamente
las están viendo, sino que ya están desarrollando estas ideas de el futuro es intangible, ¿ya? Entonces ya empiezan a tener esta noción de lo intangible, de lo abstracto. Entonces ya piensan por ejemplo, un adolescente piensa, ¿qué voy a estudiar? Basado sí en una idea de quizás lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me han enseñado, que en el fondo son recuerdos, son experiencias guardadas en su memoria, pero no es una foto, digamos, o sea, es algo que es muy propio del ser y empiezan a trabajar con eso. Y también producto de esto se empiezan a cuestionar muchas cosas, como por ejemplo cuando la mamá dice, vaya a dormir, ¿por qué me tengo que dormir a las 8 de la noche? ¿Ya? Y tú le dices, no, es que esta es la hora correcta para que tú te duermas. ¿Quién dice? O sea, por qué para ti es correcto que yo me duerma a las 8? Entonces ahí empezamos, porque yo también tengo hijos adolescentes y de repente uno dice, pucha, toda la vida te he hecho dormir a las 8, ya no me cuestiones, andate a dormir. Pero es que no quiero, o sea, no tengo sueño. ¿Ya? Y de repente te dicen, no, es que quiero hacer esto, quiero ver esto, o por favor, estoy haciendo lo de aquí, dame media hora más. Y tú de repente dices, no, es que no vas a descansar, mañana vas a estar con sueño. Te prometo que no. Y efectivamente el muchachito al día siguiente se levanta y no tiene nada de sueño, y si lo tiene, se lo aguanta, porque te quiere demostrar que es capaz de vivir la vida durmiéndose a las 9, por ejemplo. Entonces, ya empiezan a cuestionar la autoridad, pero no es, ahí lo más importante es como no tomárselo personal, o sea, no es que me está cuestionando a mí como mamá, pero sí está cuestionando si lo que yo le digo es cierto, y no porque me esté diciendo mentiroso, sino porque él también está elaborando su criterio, está diciendo, ok, ¿esto de verdad me hace bien o es puro cuento de mi mamá? O sea, ¿en verdad tengo que hacer esto o es pura laraca que me arman aquí en la casa? Pero Ya empiezan a darse cuenta de esas cosas. sí, ahí siento que es importante también el poder argumentar, o sea, tú como padre estar preparado en tal caso, bueno, si le dices, mira, te tienes que dormir a las 8, te preguntas, ¿por qué? Porque mira el proceso del desarrollo del joven, las 8 horas de sueño, 10 de sueño, hay estudios que cuentan que es esto, biológicamente es así. Si le argumentas, este, como padre, pues estar preparado con esos argumentos, pero si le dices, ¿por qué lo he hecho así? Esta no es una razón de peso. Pero vamos a ir a un corte comercial en esta noche de miércoles para continuar luego en el siguiente segmento hablando de diferentes temas con nuestra invitada de hoy, Carolina. Vamos a un corte comercial y regresamos. Comunicando Ando con José Díaz para Star News. En un momento regresamos. Star News, información imprescindible. El Garage, un espacio creativo. El lugar de nacimiento de las ideas y de la música que las alimenta. Conducido por José Díaz J. El Garage, desde las 12:30 horas. Solo por Melómanos Radio. Conectados con la música. Star News, información imprescindible. Comunicando Ando con José Díaz para Star News. Continuamos. Regresamos al programa Comunicando Ando a través de su noticiero Star News, información imprescindible. Soy su amigo y servidor José Díaz y hoy estamos hablando con nuestra invitada especial, la licenciada en psicología Carolina Martínez, acerca de cómo comunicarnos con los adolescentes. Y en un primer segmento estuvimos pues tratando de conocer qué o quiénes son los adolescentes o qué entendemos por adolescencia y cómo pues entender algunas actitudes que ellos toman en esta etapa de su desarrollo. Pero hablábamos acerca de saber argumentar o tener algún tipo de reflexión previa de tal forma que le des una explicación y no solo porque yo lo digo, el típico, ¿verdad? Porque yo lo digo o porque tu papá lo dice. Realmente yo creo que es muy importante
considerar a la persona que es, ¿verdad? Y entender que como adolescente no es un adulto, Ajá. efectivamente ya no es un niño, pero no es un adulto. Entonces, sí, está formando un criterio, está formando una idea, y sí es importante la argumentación. Muchos papás, a mí me ha pasado, no te puedo explicar, o sea, tengo ya 18 años de ejercicio profesional, y en los 18 años cuando me ha tocado trabajar con padres, generalmente cuando yo explico el tema de la importancia del diálogo y del dar la explicación, de como tú dices, dar el argumento, etcétera, muchos papás, por no decirte el 99.9% de los papás me dicen, es que yo no tengo por qué pedirle permiso a mi hijo, o yo no tengo que darle explicaciones a mi hijo de por qué yo digo tal o cual cosa. Entonces yo siempre digo, a ver, no se trata de que su hijo lo califique o valide lo que usted está diciendo. Efectivamente, usted es el papá, pero yo lo veo más desde el punto de vista de que hay que ayudarlo a entender, para apropiarse de esta idea, para que realmente pase por un tema de mi criterio personal. O sea, porque ¿qué pasa? Si un adolescente se instaura en un punto que es impuesto por su papá o por su mamá, el momento en el que sea adulto, si quizás nunca lo entendió o nunca le dio la importancia que se merecía a ese punto, cuando ya sea adulto y pueda tomar su decisión, no va a hacer eso. Ya finalmente no aprendió a hacerlo, no lo entendió, entonces va a tomar otras decisiones. Me explico lo que te digo, o sea, Claro. por decirte, yo soy católica, ¿no? Entonces, muchas familias y muchas personas, y yo respeto más no poder, dicen es que la misa no es negociable, tiene que ir a misa los domingos, etcétera, etcétera. Hay muchos jóvenes que llegan a los 18 y ya no van a misa. Claro, ¿Ya? se ¿Por qué? hartaron. Porque iban a la misa porque la mamá le decía, es que si no vas a misa te quito el celular el resto de tu vida, o es que tienes que ir a misa porque la misa no es negociable, y, o sea, y qué sé yo, ya. O a veces incluso con mucho amor, porque incluso a veces no lo hacen porque lo entiendan, lo hacen porque te aman. O sea, hay muchas veces que no dicen, mi amor, pero es que esto es muy importante, tenemos que ir juntos en familia. Entonces, no es tanto el hecho de la misa, sino de compartir en familia y saber que para mi mami es importante. Entonces, yo quiero hacer feliz a mi mami, voy a la misa feliz y contento porque soy un buen hijo y quiero a mi mami, voy a la misa. Pero el día que tengo 18 y quiero ir a ver a mi novia y ya no quiero ir a la misa, entonces quiero ver feliz a mi mami, pero también soy feliz viendo a mi novia. Entonces ya me pongo a elegir y digo, no, quiero ir a ver a mi novia. O sea, mami, sorry, no voy a ir a misa, no te pongas brava, mamita, pero me voy a ir a la misa. O más fácil, te digo que fui a la misa y no fui a la misa, pero estaba con mi novia. Me explico. O sea, en el fondo, el argumento, la explicación es básicamente para realmente hacer que el otro entienda el porqué de las cosas y le dé el valor y lo incorpore como un tema personal importante, valga la redundancia. Sin embargo, y ahí sí viene la otra parte, yo le ayudo a que se desarrolle, a que tenga criterio, que entienda, que asimile. Ojo, eso no significa que voy a lograr que él piense como yo. Ajá, O sea, no. Si uno le da el argumento es para que él comprenda, para que él claro. entienda, él o ella, ¿no? Yo O- te hablo de él porque yo tengo un hijo adolescente, mi hija recién está empezando. Pero en tal caso, también es cierto que el principio de autoridad que tiene que ser respetado. Dentro de la claro. crianza del adolescente, sí. O sea, yo te digo, como profesional y como madre de familia, yo tengo un hijo adolescente y, por ejemplo, yo a él sí le explico las cosas. Sí le digo, a ver, esto es así, asado y cocinado, esto es importante por lo de aquí, esto es necesario por lo de acá, llegamos a un acuerdo como familia, por el bien común, por la paz familiar, se hace de tal manera. Entonces, ¿estamos claros? Ok, acuerdo, vamos. Pero eventualmente, no sé, me invento que llega el día, no sé, habíamos acordado que el día domingo íbamos a hacer limpieza. Estaba anunciado, estaba conversado, estaba entendido, estaba aceptado. Pero el domingo se levantó con pereza. El domingo se levantó con pereza y el domingo no quiere hacerlo. El domingo dice, ay, no, mejor otro día ya. ¿Por qué? Déjame en paz en mi cuarto, en mi espacio. Ya tú arregla tu cuarto, déjame en paz en mi cuarto. Negativo. O sea, esto ya lo conversamos, esto Claro. ya lo hablamos, esto ya lo acordamos, esto ya lo pactamos, y se respeta lo que se trabaja y lo que se define en familia. Entonces, evidentemente, si no cumple, pues va a haber una sanción, pero más allá de eso, no hay la opción de no hacerlo. Claro. Tiene que hacerlo, aunque esté molesto, incómodo y en ese momento no de acuerdo, más allá de una comprensión por un Ujú, tema de ganas. Él le puede pasar, tiene su derecho, exacto. pero no tiene su derecho de no hacerlo, porque ya se habló. Entonces, sí es importante hablarlo, conversarlo. Sin embargo, sí hay un principio de autoridad, porque en el fondo todas las personas del mundo
niños, adultos, adolescentes, estamos regidos por normas. Hay normas sociales, por ejemplo. Entonces, para que él sea capaz mañana pasado de saber que si tengo hambre no pudiera cogerme un pan de la panadería si no lo pago, Claro. tengo que entender que hará un acuerdo y que tengo que respetar el acuerdo del que llegué con mi mamá, por ejemplo. Claro, sí, sí, es parte también de la educación que nosotros como padres tenemos que brindarle para que en su futuro pues también no se meta en problemas. Y Carolina, hablabas hace algunos minutos acerca de, bueno, cuando ya empieza ese proceso de introspección, cuando ya las respuestas son un sí, no, incluso monosílabos o solo Sí. ruidos de o solo gestos, ¿verdad? Cuando tú dices, ay, Dios mío, que se comunique, por favor. Quisiera que en el siguiente segmento pudiéramos hablar y desarrollar ya esa parte. Ya empezamos a ver esto de que hay que argumentar y que hay que explicarle y que también hay ciertas pautas que hay que respetarlas y asumir las consecuencias si no se hacen, ¿verdad? En el siguiente segmento entonces hablemos un poco de esto cuando ya empieza el adolescente a reducir, digamos, su nivel de comunicación y pues somos nosotros los que a veces terminamos adivinando y adivinamos mal. Entonces, cuando regresemos en el siguiente segmento y por lo pronto pues les invitamos a todos nuestros amigos del programa Comunicando Ando que se queden, que ya en unos minutos regresamos con Carolina Martínez. Comunicando Ando con José Díaz. Para estar bien. En un momento regresamos. Star News, información imprescindible. El Garage, un espacio creativo. El lugar de nacimiento de las ideas y de la música que las alimenta. Conducido por José Díaz, J. El Garage, desde las 12:30 horas. Solo por Melómanos Radio. Conectados con la música. Star News, información imprescindible. Comunicando Ando con José Díaz. Para Star News. Continuamos. Muy bien amigos, y regresamos a su programa Comunicando Ando a través de su noticiero Star News, información imprescindible, y hoy estamos hablando de cómo comunicarnos con los adolescentes. Y ya en el primer segmento nuestra invitada de hoy pues nos estaba dando algunas directrices o pues algunos tips de cómo pues poder entablar una comunicación efectiva con esos pequeños que se vuelven grandes dentro de la casa. Y Carolina, tú eres la experta, cuéntanos qué hacemos como padres. Sí, bueno, mira, lo que pasa es que también hay mucho, como te decía, de un proceso introspectivo. O sea, realmente hay mucho de ir elaborando e ir construyendo la persona que quiero ser y la persona que voy a ser en el futuro. Entonces, muchas veces este proceso toma tiempo y es complejo, porque verás que es como ir un poco comparando las cosas, contrastando las cosas. Los niños tienen muchas creencias, ¿verdad? Creencias hasta cierto punto impuestas, porque es básicamente la idea de Papá Noel, que lava de los dientes, que si el papi siempre dice lo que es mejor para la familia, que si la mami siempre sabe la respuesta de las cosas, que si el abuelito es el mejor abuelito del mundo, cosas así, son creencias que ellos van desarrollando y que en el fondo llega un punto en el que se las empiezan a cuestionar. Entonces, por decir, bueno, mi papá es lindo, es buena gente, es una gran persona, pero a veces el viejo se equivoca, Claro. A veces se deja llevar por la ira. Entonces, a veces como que, no sé, no lo entiendo, o no me convence, o de repente decir, bueno, mi mami sí, siempre se preocupa por mí y está pendiente de lo que yo digo y todo, pero la verdad es que mi mamá es bien miedosa. Entonces, mucho de lo que ella me dice que no haga, no es porque sea malo, sino porque le da miedo. Y a ella le da miedo, o porque ella nunca lo ha hecho y no quiere que yo lo haga porque le da
miedo porque no sabe cómo es. Y empiezan a cuestionarse esas cosas. Entonces, en ese proceso, o sea, a veces, no sé si te ha pasado, que a veces uno está pensando súper concentrado en algo y te dicen algo y tú dices, "Shh, espérate". O sea, como no me hables porque estoy pensando, o sea, como que en ese momento no. Ya, imagínate que ellos tienen un proceso así, pero como a la par muchas cosas que se le vienen a la mente y son cosas que a veces uno dice, pero ¿qué le pasa? O sea, de repente fue a la casa de la abuelita, algo dijeron y se acordó que cuando era chiquito pasaba de determinada manera y se pone a cuestionarse por qué. Y le Claro. preguntan, ¿qué te pasa? No, nada, nada. O sea, no, nada, nada, porque ni él lo tiene claro. O sea, es como que lo está Ok. pensando, lo está analizando, está relacionando. Entonces, yo creo que es súper importante ser muy respetuoso del tiempo, pero también dar los espacios de diálogo, ¿no? O sea, por decirte, si tú ves que tu hijo o tu hija está súper contrariado por alguna cosa y, no sé, tú le dices, ¿te pasa algo, corazón? No, no, no me diga nada, no me diga nada. Ok, está bien, quizás en este momento no quieres hablar, pero yo te voy a estar esperando porque me importa mucho lo que te pasa. Ujú. Entonces, sí me gustaría que me cuentes si te puedo ayudar en algo. Y voy a estar esperando a que tú te calmes y me cuentes, por ejemplo. O sea, en ese momento no lo obligas a que hable, pero le dejas ahí la puerta Le abierta, dejas la casi puerta que con la abierta. invitación en mano para que vaya y te Ujú. busque. Y es algo muy importante también. A ver, los niños por naturaleza quieren hablar, porque al niño le gusta llamar la atención. Entonces los niños son los que te Ujú. dicen, papi, 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 ven, mira, mami, 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 ven, coge que lo que yo hice, mira, mira mi trabajo, que sí que no. Y a veces uno está, ya, ya, espérate, amor, ya voy un ratito, espérate 5 segundos, corazón, ya. Entonces, ¿qué pasa? El mensaje que se le da al niño con esto es, a veces no quiero hablar contigo, no siempre quiero escucharte, mi trabajo es más importante, cuando tengo sueño no quiero que me digas nada, o sea, son mensajes implícitos que uno está dando. ¿Qué pasa? El adolescente empieza a tomar conciencia de eso. O sea, el adolescente de repente dice, escucha, yo toda la vida donde mi mamá, mami, mira, mami, mira, mami, mira. Y mi mamá siempre me dice, espérate un rato que estoy hablando por teléfono, espérate un segundo que estoy haciendo esto, espérate un segundo. O sea, la verdad es que ya no quiero esperar, ya mejor no le digo nada. Entonces, de repente, cuando ya no llega, uno dice, pucha, no me busca, no me llama, no quiere mostrarme. Y uno empieza, pero mi amor, dime, mi amor, enséñame. Y el chico te dice, ya después, mamá, que sí que no. Y uno se pone brava. Y en el fondo, para el chico es incoherente porque el chico dice, o sea, toda la vida le he estado diciendo, mamá, ven, mira, mamá, mamá, papá, papá. Y espérate, ya voy, un ratito, mijito, por favor, no seas intenso. Y ahora resulta que el que nos dice que no seamos intensos es él y no nos gusta. Es como que cuando estamos del otro lado, no nos gusta, pero también tenemos que ser muy conscientes de cuál es el mensaje que hemos dado los primeros 12 años de vida del niño. O sea, ¿cómo fue nuestra comunicación con él? Si uno, por ejemplo, cuando el chico quería hablar, uno le decía, caramba, silencio. En conversación de adultos el niño no puede opinar. Silencio. Y de repente ahora resulta que le preguntas, pero dime, ¿qué piensas? Va a decir, si nunca me han querido oír, porque ahora sí me quieren escuchar. Me Claro. explico, o sea, la idea es, desde pequeños hay que irles dando el espacio de hablar, de opinar, obvio, en lo que corresponde, de una manera dosificada, en los temas adecuados en los que ellos pueden opinar, pero darles esa importancia, esa oportunidad, para que cuando sean grandes sientan que tienen ese espacio, valoren la instancia y quieran seguirlo haciendo. ¿Ves? O Claro. sea, es como un poco hacerlo así. Sí, entiendo que, bueno, al final del día, nosotros los padres nos encontramos con el adolescente que construimos en la niñez del niño. O sea, este, Exacto. con esas posturas que a veces tomamos o que dejamos de tomar, estamos haciendo el adolescente que luego me va a tocar. Y digo, "Ay, ¿por qué es así? Bueno, tú lo construiste al final del día, tú le diste ese material para formar el adolescente que hoy se te presenta. Cuando los niños son chiquitos, haz de cuenta que tú le dices, toma, aquí hay ladrillos, toma, aquí hay cemento, toma, aquí hay madera, toma, aquí hay agua, toma, aquí hay clavos, ¿ya? Y cuando ya llega la adolescencia, más o menos como que tú le fuiste dando el material y le dijiste, mira, aquí el cemento se mezcla con el agua y se mezcla despacito con la espátula y se pone con delicadeza en los ladrillos y los ladrillos tienes que ir poniendo rectitos, bonitos. Y de paso, que el chico te vio, que tú también hacías las cosas con delicadeza, que tenías cuidado de hacer las cosas bien hechas. Entonces, cuando llega la adolescencia, tú le dices, bueno, ahora sí, mi amor, trabaja. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene ladrillos, si tiene cemento, si tiene agua, clavos, madera, etcétera, va a tener cómo construir, ¿ya? Si tú le explicaste y él te vio,
se va a acordar cómo lo hiciste y va a poderlo hacer. El problema es que a veces en la vida hay cosas que no le diste. Entonces de repente él se da cuenta que hay cosas que no tiene. Y ojo, que en la adolescencia el tema social gana mucha importancia, porque ellos necesitan sentirse parte de, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que el adolescente, su par, le resulta mucho más atractivo en tanto que lo comprende, porque el adolescente muchas cosas todavía no es capaz de llevarlas a la palabra. Entonces, hay muchas cosas que no necesariamente tienen que decirse, sino que como es, mucha gente dice es la moda. Sí, puede ser la moda, la tendencia, pero también es el mismo lenguaje. O sea, cuando están en el colegio todos hablan de lo mismo, tienen los mismos corajes, por así decirlo, o de repente uno dice, no, es que mi mamá es injusta por esto y esto, y de repente escucho que lo que mi compañero dice me hace eco. Tal vez yo no lo he logrado decir, pero me siento identificado. Entonces, busco acercarme a esa persona. Entonces, el papá, la mamá, muchas veces no me hace eco, porque el papá y la mamá están en otra onda. Y lo que tú dices es fundamental, o sea, pensar que muchas veces el adolescente me va a reflejar lo que hice bien y lo que no hice tan bien también. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, el adolescente puede ser muy frustrante, porque de repente sale un adolescente que es gritón y que es grosero, y uno dice, pucha, ¿por qué es así este muchachito? Ya estoy harta que me llamen del colegio a decirme que por qué el muchachito grita y es grosero y que sí que está. Pero me estás viendo. O sea, mira cómo te lo estoy planteando. Este muchacho de miércoles que todos los días me llama del colegio a decirme que no se controla, que es descontrolado, que es malhechor, que sí que no. Yo no sé qué hacer con él. Mírate en un espejo. O sea, tú no te aprendiste a controlar. Obviamente él te vio descontrolado toda su vida. Pensó que ese era el patrón conductual adecuado. Aprendió a portarse así. O sea, ahora que él entienda que eso no es correcto. O sea, si tú vas y le dices, ya, tienes que portarte bien y controlarte, estoy harta que me llamen del colegio a quejarse de ti. Y le estás diciendo las cosas así, o sea, él va a decir, ¿y cómo hago esto? Pues, o sea, ¿a quién le veo para que me enseñe? Porque no sé cómo funciona este asunto. Claro, claro, y pones al adolescente una disyuntiva de no saber qué hacer frente a que, bueno, una cosa es lo que le dicen y otra cosa es lo que él está viendo en su hogar o en su entorno. Pero mira, como siempre nos sucede, el tiempo se va como agua entre las manos y quedaron muchos temas en el tintero, así es que la próxima semana tendremos la segunda parte de este programa, hablando de, pues, cómo comunicarnos con nuestros hijos adolescentes, con nuestros estudiantes adolescentes, y bueno, esperamos sus preguntas para que la próxima semana, pues, las podamos ir respondiendo. Ya veo que hay varias por ahí que, bueno, con mucho gusto nosotros iremos desarrollando la próxima semana. Así es que muchísimas gracias, Carolina, y bueno, volveremos con la segunda parte de esta pues interesantísima entrevista el miércoles que viene. Por mi parte, pues es todo por esta noche. Será hasta el próximo miércoles, donde nos volveremos a encontrar en una emisión más de su programa Comunicando Ando, a través de su noticiero Star News. Por lo pronto, pues pásela muy bien, cuídese y será hasta la próxima. Comunicando Ando. Comunicando Ando. Con José Díaz. Comunicando Ando. Comunicando Ando. Una producción de jdiazcomunicacion.com para Star News. Información imprescindible. Nos esperamos el próximo miércoles a las 20 horas. Comunicando Ando.